Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a su clase de redil online. Bienvenidos sean todos, que Dios me los bendiga a todos. Antes de comenzar con el tema de ahora, vamos a orar. Quiero que tomen una actitud de oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, primeramente por el don de la vida. Un día más que también podemos disfrutar de tu creación. Un día más que podemos oír tu mensaje, escucharte a ti. Por eso te pedimos en este momento, Señor, que nos vengas a liberar de todo aquello que pueda interrumpir lo que tú nos tienes que decir. Cierra las ventanas de nuestro corazón al mundo y ábrelas hacia ti. Y que esas palabras, Señor, permítenos que seamos dóciles a tu Espíritu Santo para que puedan dar abundante fruto en nuestras vidas. Madrecita Santa, gracias por interceder en cada momento por nosotros, por nuestras necesidades. Siempre te prometemos que nos vamos a esforzar por hacer la voluntad de tu Hijo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, como siempre tú eres el que controlas este mensaje. Que las palabras exactas que necesitan nuestros corazones sean las que salgan de mi boca en esta noche. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar en el tema de esta noche, quiero contarles una anécdota. Sucedió en un pueblo. Había un hombre muy sabio, pero un hombre también cristiano, que un día decidió apartarse de toda la sociedad, apartarse del pueblo, y él recogerse y aislarse completamente en una cueva. O sea, como un ermitaño, pero lo que él pretendía era dedicarse todo el día a la oración, orar y orar. A la gente le daba curiosidad que qué hacía este hombre. Y fíjense que se acercaron a él y lo encontraron quejándose. Dijo él definitivamente que tenía demasiado que hacer. Demasiado que hacer. Ellos decían, en su soledad, en esta soledad y en esta cueva, ¿qué tiene tanto que hacer este hombre? Y él les empezó a decir, fíjense, le dijo, todos los días, en cada minuto de mi vida, tengo que luchar, le dijo. ¿Con qué? Con domar a dos halcones, con entrenar a 2 águilas, con mantener quietos a 2 conejos, vigilar a una serpiente, cargarle con un burro y domar y controlar a un león. Y ellos se quedaron extrañados. ¿Y dónde están todos estos animales? Vieron a todo alrededor y la cueva pues estaba vacía. Y él les dijo, es que todos los seres humanos tenemos estos animales dentro de nosotros. Véanle, los 2 halcones, ¿por qué los tengo que entrenar? Porque siempre se van sobre presas buenas y presas malas. Yo tengo que entrenarlos para que se dirijan solo hacia lo bueno. Esos son mis ojos. Tengo que, también le dijo, entrenar a 2 águilas. Estas águilas destrozan todo lo que encuentran en su camino con sus garras. Y yo tengo que orientarlas a ellas, entrenarlas, domarlas. ¿Para qué? Para que se vayan simplemente a ayudar en lo bueno, que ayuden a los demás, pero sin dañarlos. Siguió él y les dijo, tengo que mantener quietos 2 conejos. Estos 2 conejos son los que van a cualquier lugar que les plazca. Pero rehuyen, le dijo, a las dificultades. Le tienen miedo a los sufrimientos y salen huyendo. Esos son mis pies. A la que tengo que mantener muy vigilada, le dijo, es una serpiente. Esta serpiente, le dijo, siempre muerde y anda regando su veneno por doquier. Yo tengo que cuidarla porque hace mucho daño y esa es mi lengua. Le dijo. Cargar a un burro. Este burro, le dijo, es obstinado, rebelde, se rehúsa a llevar la carga de cada día y ese es mi cuerpo. Y por último, luego tengo que domar a un león. Ese león es un león que siempre se quiere sentir el rey, el superior, el vanidoso. Y ese es, le dijo, mi cuerpo, mi corazón.
En mi corazón radica que se me quiera erradicar esa vanidad. Y fíjense que este hombre estaba consciente de algo, mis hermanos. ¿De qué estaba consciente? De que él, conociéndose a sí mismo, iba a poder controlar algo que definitivamente afectaba su vida espiritual, y se llaman las emociones. Porque él sabía que controlando las emociones todos los días lo podía hacer, pero él sabía que no iba a hacer con sus fuerzas, que lo iba a lograr. Por eso vivía completamente en oración, pidiéndole ayuda a Dios para que controlara esas emociones, y de esa manera su vida espiritual siempre iba a caminar bien. Y de eso vamos a hablar esta noche. Emociones. Van a ser una serie de clases, mis hermanos, donde lo importante es que nos lleguemos, y el primer tema se llama Conociéndote a ti mismo. Y en la medida que nosotros exploremos a nosotros y nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a caminar mejor. Como cristianos, conociéndonos a nosotros mismos es conocernos a la luz de Cristo. En estas clases de emociones, todas estas clases, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Necesidades básicas y características personales. Y es que los sentimientos y emociones, mis hermanos, fíjense que viene un momento dado a determinar nuestra actitud y nuestro comportamiento diario. Entonces, muchas veces nosotros tal vez nos hemos llegado a preguntar y no hemos llegado a cuestionar. ¿Nos aceptamos como somos? ¿Soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? Y eso es lo que vamos a descubrir con estas clases. Que al conocernos a nosotros mismos vamos a podernos contestar todas estas interrogantes. Todos nosotros, todas las personas tenemos misiones que desempeñar en la vida, funciones que desempeñar. A lo mejor, si tú eres mujer, eres una ama de casa, eres una esposa, eres una mujer casada, eres mamá, eres una profesional, eres soltera, viuda o divorciada. Lo mismo el hombre puede ser un ejecutivo, puede ser un papá, un hombre casado, puede ser un maestro, puede ser un estudiante, puede ser un profesional, un ejecutivo, puede ser un soltero, un viudo, un divorciado. Pero no importa la función que nosotros desempeñemos, fíjese, todos tenemos habilidades y talentos personales. Y como cristianos, nosotros adquirimos como regalo de Dios los dones y talentos que nos dio Él a través del Espíritu Santo, que nos permiten después experimentar esos frutos. En nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hemos experimentado o tal vez vamos a experimentar cambios físicos en nuestra vida, cambios hormonales, cambios psicológicos, que estos van a afectar nuestras emociones y por ende van a afectar nuestra relación con Cristo y con los demás. En una mujer, cuando va a ser madre, tiene cambios hormonales psicológicos. ¿Y qué sucede? Alteran su estado de ánimo. Y eso también altera la relación con los demás y con Dios. Igual el hombre, cuando tiene esa transición de niño a adolescente, experimenta cambios hormonales y psicológicos que también lo llevan a afectar su estado de ánimo. Y las emociones vienen a cambiar toda nuestra relación con Dios. Pero fíjense que Jesucristo nos aclara y nos recuerda que la relación con Él no es emocionalismo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es decir, que Dios no es el que cambia. Él no ha cambiado nunca, mi hermano. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y será siempre el mismo en el futuro. Lo que cambiamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque miren, todas estas emociones que son tan variables y fluctuantes, ¿qué hacen? Que nos llegan a nosotros a cambiar los estados de ánimo y nos llegan a afectar nuestra vida espiritual. ¿Y esto qué nos lleva como consecuencia? Fíjense que nos trae como consecuencia que el hombre viejo, el cual está siempre inmerso y está en el interior de nosotros, está luchando constantemente con aquel hombre espiritual, aquel hombre nuevo que quiere salir. Pero si dejamos que las emociones a nosotros no gobiernen, ¿qué va a pasar? No vamos a llegar a experimentar, o tal vez no lo estamos experimentando ahora, esa vida en abundancia que Cristo nos prometió el día de nuestro retiro. ¿Y saben por qué es? Porque siempre tratamos de vencer estas emociones con nuestras fuerzas. Y lo tenemos que hacer, mi hermano, con las fuerzas del Espíritu Santo. Es la única manera que podemos salir victoriosos.
Cuando aceptamos a nuestro Señor como suficiente Salvador de nuestra vida, al día de nuestro retiro, empezamos esa vida espiritual, a caminar. Pero nos hemos ido dando cuenta que el caminar en Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre hay una parte que se antepone a nuestro crecimiento espiritual y a seguir a Cristo, que es la desobediencia. Nos cuesta mucho a veces ser obedientes. Pero ¿por qué sucede esto? Miren, por más que intentemos a veces nosotros hacer lo bueno, y estamos conscientes que es lo que tenemos que hacer como cristianos, no lo logramos hacer muchas veces. Pero San Pablo nos da la respuesta, porque a él estaba pasando exactamente lo mismo. Vean lo que dice Romanos 7:15 y el 18 al 19. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Palabra de Dios. O sea que hay una lucha constante, nos está diciendo San Pablo. Constante entre ese hombre nuevo espiritual que quiere salir y el hombre carnal viejo, de la vieja naturaleza de pecado, que está luchando y poniendo obstáculos para que no tengamos y no tengamos esa vida en abundancia que tal vez no podemos experimentar. Es bien importante que comprendamos que el humano está formado por tres partes, mi hermano. Lo dice la primera carta de los Tesalonicenses en 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente sanos y les conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, óiganlo. Espíritu, alma y cuerpo. De eso estamos compuestos. Empecemos con el cuerpo. El cuerpo es la parte material. La parte material de nosotros, los pies, las manos, los ojos, la boca, ¿verdad? Pero fíjense que el cuerpo es el que gobierna nuestras necesidades y habilidades. Y debilidades, como el apetito, los deseos, las pasiones, los malos hábitos, las malas costumbres, los vicios. Lo dice Colosenses en el 3:5. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Palabra de Dios. Luego el alma es la parte inmortal, en donde está nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos, donde está nuestra inteligencia, donde está nuestro entendimiento. Y es el que le da, el alma es el que le da vida al cuerpo. Pero aquí, en el alma, es donde radica, donde están alojadas nuestras emociones. Vean lo que dice la carta de los Efesios 4:22-24. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad, palabra de Dios. El espíritu es algo inmaterial, pero es esto lo que nos identifica con Dios. Es lo que nos relaciona con Dios. Nos relaciona con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo al cual hemos tenido por medio de él acceso a esos frutos que aparecen en Gálatas, que nos fortalece, como dice la carta de los Efesios. Aquel que nos enseña a orar, que nos enseña el amor de Dios, que nos guía, como aparece en la carta de los Romanos. Y es que nosotros cuando llegamos a nuestro retiro, mis hermanos, llegamos con este Espíritu Santo adormecido, ¿verdad? Casi apagado. Ahí se nos activó prácticamente. Y es que nosotros llegamos a nuestros retiros dominados y gobernados por el cuerpo y alma. Y lo difícil o lo más terrible es que el cuerpo y el alma cuando se juntan, se forma la carne. Que la carne es la que da acceso a todos los pecados y que nos alejan de Dios. Que es la que cede a las tentaciones por las cuales terminamos alejados de Dios y no experimentamos esa vida en abundancia que todos queremos tener. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios,
porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Palabra de Dios. Mi hermano, no es que el cuerpo y el alma sean malos. No es que el alma, Dios los creó. Pero funcionan mejor cuando están al servicio de Dios y se sujetan, oiga, al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos definir? De que hay dos tipos de hombres, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿De qué lado queremos estar? De eso depende nuestra felicidad, de eso depende que experimentemos la vida en abundancia. Si somos ese hombre espiritual que el día de nuestro retiro dio el giro de 180 grados, le dio la espalda al pecado para entregar nuestra vida a Cristo, vamos a tener siempre una vida en abundancia. Pero como ya dijimos, hay una lucha constante entre el hombre viejo, como aparece también en la palabra de Dios, entre el hombre viejo y el hombre espiritual, que no deja resurgir de esa nueva criatura y que experimente todas esas bendiciones de Dios. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos, mis hermanos, que seguir a Cristo no es fácil. El mismo Jesucristo nos dijo que seguir sus enseñanzas no iba a ser fácil, porque a veces sus enseñanzas nos saben como algo dulce y a veces como algo amargo. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos de algo, que lo mejor para nuestra vida es la voluntad de Dios, obedecer sus mandatos. Lo que esté experimentando en este momento, mi hermano, usted solamente tiene que dar 3 respuestas. No lo entiendo, no me gusta porque a usted no le tiene que gustar el sufrimiento, porque si no es masoquismo, pero lo acepto porque es la voluntad de Dios y yo sé que he seguido a un Dios de victoria. Y es que la carne, mis hermanos, sabemos nosotros que es una gran aliada de Satanás, por la cual entran todas esas tentaciones que si dejamos que se alojen de nuestra mente hacia nuestro corazón se convierten en pecado y entonces en ese momento las emociones van a gobernar nuestra vida y va a afectar nuestra vida espiritual negativamente con Dios y va a afectar también nuestra vida con los demás. Veamos lo que dice Deuteronomio 1:41-45. Dice: entonces ustedes me contestaron, hemos pecado contra el Señor, pero ahora iremos y lucharemos tal como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Y tomaron ustedes sus armas, creyendo que era muy fácil subir al monte. Pero el Señor me dijo que les advirtiera, no vayan a pelear, no se expongan a que sus enemigos los derroten, pues yo no estoy con ustedes. Yo les hice esa advertencia, pero ustedes no me hicieron caso, sino que se rebelaron contra la orden del Señor. Y con aires de grandeza subieron a la región montañosa. Entonces los amorreos que vivían en aquellos montes salieron al encuentro de ustedes, y como avispas los persiguieron y los derrotaron en Seir y hasta Hormá. Cuando ustedes regresaron, lloraron ante el Señor, pero Él no escuchó sus lamentos. Palabra de Dios. Vea, mi hermano, lo que dice acá. Dios nos advierte, nos da siempre advertencias de qué camino seguir y qué camino no seguir. De nosotros depende si lo obedecemos. ¿Qué le sucedió a este pueblo? Ignoró las advertencias de Dios, desobedeció y ¿qué? Fueron derrotados. Es posible que en estos tiempos actuales, en la crisis actual que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, tú o yo me puedo haber encontrado en un momento dado patinando en el mismo pecado, no saliendo de ahí, dándole vueltas en ese círculo de toda la vida. ¿Y sabe por qué es? Porque igual que este pueblo, estamos luchando con nuestras fuerzas, no con las fuerzas de Dios, no con las fuerzas de su Espíritu Santo. Y Dios, si nosotros no hacemos caso como este pueblo, en un momento dado, nos va a ignorar. ¿Hasta qué, mis hermanos? ¿Hasta qué? Hasta que cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, como dice Romanos 12:2. No vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. En conclusión, mis hermanos, las emociones muchas veces son las que nos sabotean nuestra vida cristiana y no nos dejan crecer espiritualmente, porque afectan, si nosotros dejamos que nos gobiernen, afecta nuestra relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar bien claro, como dice este hombre de la anécdota, cuáles son esas emociones que están afectando mi vida espiritual y pedir en oración al Señor que nos ayude. ¿Para qué? Para que podamos vencerlas. ¿Con qué? Con sus fuerzas, no con nuestras fuerzas.
Entonces, tú dices qué tengo que hacer para que mi vida realmente cambie? Si me ha estado dejando tal vez gobernar por emociones y por eso no estoy encontrando la victoria en mi vida y principalmente en estos tiempos actuales, me siento tal vez derrotado. Lo que dijimos al principio, usted tienes que dejar de guiar por el Espíritu Santo. En otras palabras, ser dóciles a Él. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos guía? ¿Qué nos está dando instrucciones? ¿Qué nos dice el rumbo que tenemos que tomar? Lo que dijimos en Romanos 12:2, es difícil que nuestra vida cambie en este momento y nos hemos encontrado patinando en el mismo lugar, no le encontramos solución si seguimos haciendo lo mismo. Aplicar Romanos 12:2, cambiar nuestra forma de actuar para que cambie nuestra forma de vivir, ser obedientes al Espíritu Santo. Otro, tenemos que entregarle todos esos pensamientos y esos sentimientos de insatisfacción que podamos tener en este momento. Esa inconformidad, mis hermanos, esa queja. Ya no tenemos por qué estarnos quejando. Y entonces, pidamos en ese momento que le entreguemos ya todos estos sentimientos negativos al Señor, que llegue la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestros corazones. Como dice Filipenses 4, del 6 al 7. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra y promesa de Dios, mi hermano. ¿Cómo te has encontrado en estos últimos tiempos, en esta crisis actual? ¿Con desánimo? ¿Con depresión? ¿Con ira? ¿Queja? ¿Altamente preocupado? ¿Qué te está diciendo el Señor en la carta de los Filipenses? La solución. Entrégale todas esas cargas al Señor en oración. Y entonces va a llegar a gobernar ya no estas emociones tu vida, sino que va a llegar a gobernar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, para que nuestra vida cambie, ¿qué tenemos que hacer? Mire, saque de su mente todos esos pensamientos negativos. No acepte pensamientos negativos. Solo pensamientos positivos. Solo consejos positivos. ¿Qué ha estado escuchando en todo este tiempo, mi hermano? Le hemos estado haciendo más caso a los noticieros, a las redes sociales, al internet, al chisme de la calle, del mundo, o a lo que nos dice Dios. De Dios va a venir solo pensamientos positivos. La basura del mundo tenemos que desecharla. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar aún esperanzados en lo que estamos pasando. La esperanza puesta en Dios, con nuestra mirada puesta en Él. ¿Para qué? Para que nosotros en Cristo Jesús siempre vamos a ser victoriosos. En Cristo Jesús, mi hermano. No es que usted va a estar contento si está sufriendo o ha pasado por una prueba, la sigue pasando ahora, porque eso es masoquismo. Pero usted tiene que estar convencido y esperanzado de que en Cristo Jesús usted va a pasar en victoria y va a salir adelante. No solo de esto, sino de todas las pruebas que le vengan más adelante. Comentarles algo de mi vida. Fíjense que el día de mi retiro de conversión, pues el Señor me liberó de muchos pecados, pero había algo muy importante que yo llevaba, que eso era unas emociones de miedo y de preocupación, que estaban gobernando mi vida. Yo me impactaba demasiado, mi hermano, el miedo me paralizaba cuando sucedían cosas negativas de trabajo, familiares y todo. Pero poco a poco el Señor, el caminar con Él, tomado de la mano de Él, a través de prédicas, pastoreos, homilías, profecías, y cada vez teniendo esas 4 llantas activas, Él me fue liberando y declaró victoria desde hace muchos años en estas 2 áreas de mi vida. A confiar más en Él, a no dejar que el miedo y la preocupación me gobernara. Pero les quiero comentar que cuando empezó esto de la pandemia, prácticamente a mí, sinceramente sí, le digo, me empezó otra vez a paralizar el miedo y la preocupación empezó a gobernar mi vida. Y lo peor es que yo lo estaba reflejando y lo estaba transmitiendo a mi familia. Pero en un momento dado, Dios habló a mi corazón a través de su Espíritu Santo y me dijo, es que has bajado en tu oración. No has hecho lo que dice Filipenses y por eso has perdido mi paz. Y el miedo y la preocupación está gobernando otra vez tu vida. Tienes que recuperar la oración. Mi hermano, eso hice. Y no solo eso, rosario diario, misa diaria, ponerme más al servicio del Señor. Y nuevamente el miedo y la preocupación salieron de mi vida.
y esas emociones ya no las han gobernado. Y hoy sí, nuevamente, estoy convencido que estoy siguiendo nuevamente a un Dios de victoria. El conocernos a nosotros mismos, mi hermano, no significa criticarnos y destruirnos nosotros con una crítica destructiva, ¿verdad? Hacernos añicos, no. Fíjense que lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que estar conscientes de que hay acciones, hay cosas físicas, como el cansancio, como una enfermedad y todo, que van en un momento dado a afectar nuestras emociones. Y por ende, estas van a afectar nuestra vida cristiana. Las tenemos que tener bien identificadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar muy bien esos sentimientos y emociones que afectan nuestro caminar en Cristo. Eso nos va a ayudar a luchar contra ellas, pero como ya dijimos, con las fuerzas del Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder experimentar esa vida en abundancia que Cristo nos ha prometido, mi hermano. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar alertas y vigilantes en todo momento de que las emociones no controlen nuestra vida espiritual. Dice Primera de Tesalonicenses del 5:16 al 22. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Sométalo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Palabra de Dios, mi hermano. Es decir, en conclusión, mis hermanos, con esto voy cerrando. Si las emociones nos llegan a gobernar, ¿sabe por qué ha sido? Si usted ha dejado que en un momento dado las emociones lo lleguen a gobernar o lo estén gobernando en este momento, es porque hemos dejado que la llama del Espíritu Santo se nos apague. Así como llegamos nosotros a nuestro retiro. Hemos hecho un retroceso. Pero vean, Dios nos tiene la respuesta en esto, bien claro. Y dice, siempre alegres en el Señor, mantenernos contentos en el Señor, tomados de la mano confiados de que nos va a sacar de esto y de otras más, mi hermano. No importa que se llame desempleo, crisis económica, lo que usted esté viviendo, problemas familiares, matrimoniales, de salud, la muerte de algún ser querido. Él nos va a sacar siempre adelante. ¿Y cómo? Es siempre no bajando nuestra oración. Si nuestra oración baja, baja la llama del Espíritu Santo. Y ojo, mi hermano, puede ser que un momento dado se pueda llegar a apagar y eso es peligroso. Y por último, ¿qué nos dice esta cita? Activar, mantener activo el don de discernimiento, porque entonces eso le va a decir a usted hacer lo bueno, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. ¿Qué debe dejar entrar a su vida, qué no? ¿Qué relaciones debe tener? ¿Qué debe escuchar y qué no debe escuchar? Como ya dijimos, desechemos lo malo, activemos lo bueno. Pensamientos positivos para nuestra vida, mis hermanos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En conclusión, mis hermanos, cuidado. No dejemos que las emociones gobiernen nuestra vida, porque eso nos va a llevar a la destrucción espiritual. Y no nos va a dejar experimentar todas las bendiciones que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Esa vida en abundancia a la que usted y yo tenemos acceso. Pero depende de nosotros. Dios nos ha dado las armas para ahora, conocernos a nosotros mismos, explorarnos adentro, en nuestro interior, porque hay un hombre viejo que está queriendo siempre obstaculizar a ese hombre espiritual para que ese brote, salga y experimente todas las bendiciones de Dios. Quiero que me acompañen con una oración para cerrar esta clase, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por tu consejo, gracias por tus palabras de amor. Gracias, Señor, por haberme hecho descubrir, Señor, que cuento a veces con unas emociones que dejo que gobiernen mi vida y que por eso no me dejan experimentar una vida espiritual en victoria contigo. Tú quieres mi felicidad, mi Dios. Tú quieres nuestra felicidad. Y ese es el objetivo número uno, pero depende que hagamos nuestra parte, mi Dios. Que desechemos lo malo, que activemos lo bueno, que no es con nuestras fuerzas que vamos a luchar, mi hermano, porque nos vamos a quedar siempre, mi Señor, patinando en el mismo lugar, en el mismo círculo. Y no vamos a salir adelante. Tiene que ser con las fuerzas de tu Espíritu Santo. Permíteme a mí, Señor, ser dócil a tu Espíritu Santo. Quita en mí cualquier rebeldía, cualquier soberbia, Señor, para que yo pueda, Señor, siempre ser dócil a todo lo que tú me dices. Porque tú eres un Dios de victoria. De eso estoy más que convencido, mi Dios. Estamos convencidísimos, Señor, que hemos seguido a un Dios de victoria, pero que depende que nosotros hagamos nuestro esfuerzo para que tú hagas el resto, Señor.
Gracias, mi Dios, por haber estado con nosotros esta noche, con tus consejos, tus palabras de amor y de sabiduría. Virgencita Santa, gracias por haber intercedido en cada momento por esta clase, por estos consejos de tu Hijo. Espíritu de Dios, gracias por tu fortaleza y tu poder. En el nombre de Jesús hemos orado, a ti que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Amén.